So I'm gonna, okay, so everybody should know I'm gonna start recording the meeting. Okay, so yes, so we went out for dinner and then for a little ride around the city. Nice. I have to go back. I'm not sure yet, but well, I have to go to Chicago to renew my passport and also probably to get the car. Yeah. And did I mention to you that the embassy lowered the price, correct? Yeah, you told me. Yeah. Last time I renewed mine I actually did it in Bogota in one of the trips, but at this new price actually may not be worth doing it in Bogota. No, I mean, I don't have any plans to travel to Colombia, at least not anytime soon. Yeah. And mine will expire in January. Yeah. I will have to do it. No, it's pretty easy to do it in the consulate here. They're actually quite good. Yep. Yeah, they are good. I already went there once. So. Yeah. And what did they tell you? Why didn't you do it at that time? I was with Albert because he needed to send a paper, like a power of attorney or something like that, signed to Colombia. And we were, putting our IDs in order to vote whenever it's the time in Colombia for, like the presidentials and everything. So we were just like putting our IDs there so we can vote whenever it's time. Okay. I don't know. I think you still ask for an appointment through the website, correct? Yes. I mean, for you to like put your ID, you don't need an appointment, or at least they didn't ask for that. But for any other type of appointment that you need, like passport or any legal document, yes, you will need one, and at least 1 month ahead, because they will start giving the appointments like at the beginning of the month. So yeah. What we have done there mostly has been for notarizing documents that we need to send. So my nephew in particular has gone there a bunch of times to notarize stuff. Yeah, it's not that easy. Yeah. And they're very nice. No, they're very nice. Yeah, we've been there. Sonia, we're gonna give people another 5 minutes or so, closer to about 7:08, 7:10, because we're expecting a big turnout. No, given that you are here, we're expecting a big turnout. And the way we're gonna go is we're gonna talk in English and Spanish. So I'm gonna ask you the question. You will answer it hopefully in English, and then we'll translate into Spanish. Many people, it's not quite up to par on their English, so we want to make sure that they use this to listen to English and learn some English, and at the same time understand everything. Okay? No problem. Just be patient with me, because that changing between Spanish and English, sometimes it goes bad. Like it's not meant to be a perfect translation, just pretty much repeat what we said so everybody can get it. Most important is let's speak slowly in the English part. So especially because we have some people who their English is quite good, but if we speak slowly, they really catch everything. Okay. I don't know where she is. We had a really nice person helping us. Where am I? Where is she? Is she here yet, Carrie? Oh, Juliana, she's here. Juliana has been helping us with the translation. She's been awesome. Thank you. Thank you. How are you? I'm good. Thank you, Juliana. Juliana actually has done an amazing job. So I want everybody to know. Okay. So what else is going on? What we'll do is so I'll ask you slowly the question. We'll translate, and
you'll translate yourself, so there is no need for me to translate. I'll ask you the question again in Spanish, and then we'll go from there. Okay. Okay. I see people are still coming in large numbers, so I'm going to give them a little bit more of a chance for everybody to join. No problem. We have had some patients here at the hospital who speak Spanish only. So Oh, that's. they will ask us for translation, and it's good. But as I told you before, sometimes your brain doesn't work like as fast. So you will end up saying things in Spanish that are meant to be in English and the other way around. So, but yeah, You mean speaking Spanglish? yeah. Through Spanglish, that's just So normal. you end up speaking in Spanish to the doctor and to the patient in English, where it should be the other way around. So Actually, one of the hospitals that we just sign up because they want nurses to, one of the things that they say they definitely want everybody to be Spanish bilingual. They have a very large Spanish population. They actually want to make sure that their Spanish is perfect. They actually will only hire Spanish-speaking international nurses. that's good, because here they have like a tablet that is a translator. Yeah. And I haven't used it, of course, but I think it's not really that efficient. Yeah. And it's more time trying to use that thing. So Yeah. they are really glad whenever you come and you say, hey, I'm speaking Spanish. Yeah, that's the case. I have another person from Colombia who I'm acquainted to. She is working now as a medical translator. They take a special course and certification to actually do that. But now many of that, the same way you do with the tablet, as you can see, they do it like that now for pretty much most languages. On our time, we used to be the translator. I used to be called from being in a meeting in the hospital or something like that to go and help translate for a patient. The problem is my clinical Spanish and my clinical English wasn't always quite there. So I will understand what they were saying perfectly. And they asked me, please ask them if they have so-and-so disease. And I wasn't sure what was the exact translation of that disease in Spanish. So I had to grab, at that time there were no cell phones like that. You have to grab kind of a struggle, try to grab a dictionary or something, try to figure out, I think it's this one. Yeah, I know. Has happened to me as well. Yeah. So you feel like you're not sufficient in English nor in Spanish? You mean now? I mean, whenever I'm doing that kind of translation. Yeah. Because again, the brain doesn't work as fast. And now you are used to more in speaking in English than in Spanish. So well, after being you forgot words. For me, after being over 30 years here, is second nature, going back and forth. Sometimes you do know some things in English that you have to think for a second to translate in Spanish, even though Spanish is your main language. Yeah, definitely. Especially as you get old like me, start getting senile. Don't remember anything. Well, it is happening to me, so I'm not sure it is just that. I don't think so. Okay, we are very close to 7:10, and we have already admitted close to 73 people. So I think I'm going to admit a couple of more people, and we're going to get started. Okay, Sonia? No problem. So I will introduce you. Okay. Good evening, everyone. Thank you for joining us today. We have the pleasure of having Sonia with us tonight. She's one of a group of nurses that recently came to the United States to work in one of our hospitals.
She's been here a little bit over 4 months. Correct me if I'm wrong. Sonia, about 4 to 5 months, correct? 5 months, almost 5 months. Almost 5 months. And she's been working. And so what we're going to do is we're going to ask Sonia several questions about her background, her experience, and everything like that. And I'm going to allow everybody to also add some additional questions. Try to keep the questions more to sort of to learn something from her experience more than trying to learn about the process. I will try to ask some of those questions too, okay? Sonia, para los que no entendieron en inglés, buenas noches. Quiero presentarles a una de nuestras queridas enfermeras que llegaron aquí recientemente, hace por ahí un poquito menos de 5 meses. Sonia está trabajando con un grupo que llegó a uno de nuestros hospitales. Sonia nos va a contar esta noche sobre sus experiencias y vamos a poderle preguntar varias cuestiones que tengamos, varias inquietudes que tengamos. Sonia nos va a hablar en los 2 idiomas, en inglés, para dar la oportunidad de que lo escuchen en inglés, y vamos a traducir las preguntas y las respuestas en español también, ¿ok? Sonia, let's start with just give yourself a quick introduction of who you are and what your background is, ¿ok? Sonia, hace una pequeña introducción en español y en inglés de quién eres y cuál es tu profesión o cuál es tu poquito, pero corta, no tienes que entrar en muchos detalles. Okay. So hi everyone, my name is Sonia. I'm a nurse from Colombia. I have been a nurse for over 10 years now. I was working in Colombia. I started in the clinical setting for a couple of years, and then I jumped to authorizations in a medical with an insurance company here in the United States. And just recently, as David was saying, 5 months ago, I started working here with another 9 nurses from Colombia as well in a hospital in the United States. So I'm going to share my experience tonight. Buenas noches para todos. Mi nombre es Sonia. Soy una enfermera de Colombia. He sido enfermera por aproximadamente 10 años. En Colombia empecé trabajando en un hospital por unos años y después empecé a trabajar en todo lo que es autorizaciones médicas para una aseguradora norteamericana. Y ahorita pues hace 5 meses estoy acá en los Estados Unidos ejerciendo como enfermera en un hospital acá en Illinois. Sonia, what motivated you to come to the United States? ¿Qué te motivó para venirte a los Estados Unidos? Well, that's a big question. A lot of things. First, that's something that I have always had in my mind, to travel to a different country from Colombia. But also because as being a nurse, I wanted to see how nursing is developed in another countries, especially countries that will have more resources, more technology, where nurses are able to have, like a greater field to work on. Well, and also for quality of life and, to start making more money if you want to, but also to pursue my master's degree possibly in the future. But mainly that. Okay. Claramente la pregunta tiene muchas notaciones para mí. Esto es algo que yo he estado buscando desde que era muy pequeña, viajar a otro país, pero hablando ya de enfermería, siempre quise ver cómo era la enfermería en otro país, especialmente en un país desarrollado, donde tienen más tecnología, donde la enfermería tiene como más campos de acción, donde las enfermeras digamos que tienen un estatus diferente al que tenemos en Colombia, y donde me pueda proyectar no solamente en trabajo, sino en estudio, pensando en hacer una maestría, y pues también calidad de vida y pues hacer plática, porque pues solamente para decirles sí, les puedo decir que se siente el cambio en lo que gana uno en Colombia a lo que empiezas a ganar acá. Entonces, básicamente, pues muchas cosas, pero básicamente eso. So, Sonia,
how long did it take for you since the moment you decided you wanted to come to the United States until you actually made it here? So how long did it took you to go through the process? It's not an. Espérate, te pregunto en español para que oigan la pregunta y las conté. Oh, sorry. Desde el momento que más o menos tomaste la decisión que querías venir a los Estados Unidos hasta que llegaste, más o menos, ¿cuánto se te demoró el proceso? Well, it's not that fast. I think overall, like 5 years. From the time preparing my English, then the NCLEX, and then the whole process with the hospital, I will say 5 years. Les diría que unos 5 años, chicos, más o menos, desde el inglés, el proceso de enfermería como tal y el proceso con el hospital. But take into account that I didn't start learning English 5 years ago. I started learning English years ago. Algo adicional que les quería decir es que yo no empecé a aprender inglés hace 5 años. Esto ha sido de mucho tiempo atrás, pero pues ya enfocado a enfermería y todo el proceso 5 años. During that time, you went through several steps to obtain your qualifications to come here and all those other pieces. Tell us a little bit about why it took you 5 years to complete all that. Como tuviste que pasar por todos los procesos de homologar y aprender inglés, ¿por qué te tomó 5 años todo el proceso? Well, first of all, you need to take a proficiency test in English, and you need an intermediate advanced level of English. That is not that easy to achieve. So first you have to prepare yourself for that. Afterwards, you need to do all the paperwork for the nursing license. So you will need to send papers here. You will need to translate the papers. And then after they have reviewed everything, they will tell you are ready for the NCLEX. And then you will need to prepare your NCLEX test. And that will take you, another, depending on how good you are in nursing or how a good student you are, that can take you, 5 months, 6 months, maybe less. And then after that, finding the hospital, doing the interview and all of the paperwork with the embassy, that is another year, I think so. So that's pretty much why. Okay. ¿Por qué me tomó 5 años más o menos? Bueno, primero porque el examen de inglés toma su tiempo y necesitan un nivel intermedio avanzado de inglés. Entonces requiere tiempo preparar ese examen. Segundo, los papeles que toca enviar, traducirlos, etcétera, ir a la universidad, sacar papeles, enviarlos. Y una vez ellos ya te digan, listo, estás listos para presentar el examen, pues tienes que prepararte para el examen y eso puede ser, dependiendo qué tan buen estudiante seas, 5 o 6 meses, 1 año, 3 meses, lo que depende de cada caso. Y ya después, pues la parte final del proceso, pues que es encontrar el hospital y hacer toda la parte de papeleo con la embajada de los Estados Unidos. También lleva otro tiempito. Sonia, for you specifically, was the longest part learning English? That's the part that took you the longest, because many people we try to complete the process in about between 1 and 2 years. So it took you a long time to feel comfortable that you can speak English? Well, that's been on and off. But definitely one of the key things of this process is your English. Mm-hmm. And don't let anyone say otherwise, because if you don't have the English, you can do all the paperwork, you can send the university papers, you can do the translations, you can do everything. But in the end, if you don't have the English requirement, you won't get through the whole process. So probably it took me the most learning English, but it's also, I think, one of the things that we have struggled the most here. And it's not because we are not at English. I think everyone who came with me, all of us have a good level of English, but it's still being in a place, in a different culture where everyone is speaking English and
It's not like formal English, you know, it's slang, it's expressions and everything that will take you time. So probably yes, Okay. the English is one of the most important parts of the process. Without that, you cannot move forward. Okay. Yo, ven, te hago la misma pregunta en español. Yo le preguntaba a Sonia que normalmente logramos completar el proceso en 1 a 2 años, que si el inglés fue la parte que más le extendió el proceso a ella. Entonces, dejo que vuelva y nos contesta en español. Listo. Pues le decía a David que sí y no, porque es que el inglés yo lo he estudiado desde que era niña, es algo que siempre me ha gustado. Pero definitivamente para uno poder avanzar en el proceso necesita el inglés, sea empezando o sea finalizando, porque hay partes del proceso donde te van a pedir el inglés. Entonces, y segundo, estando acá ya trabajando, todos nosotros los que vinimos, y David, yo creo que tú puedes dar fe de esto, todos tenemos buen nivel de inglés, todos vinimos con un buen nivel de inglés, pero igual yo creo que es de las cosas más complicadas que hemos enfrentado acá, no porque no entendamos ni no porque no sepamos desenvolvernos, pero porque es que definitivamente no es nuestro idioma y ajustarse a todo, a la cultura, pues es complicado. Y si no tienen un buen nivel de inglés va a ser mucho más difícil. Entonces, sí, yo diría que tener un buen nivel de inglés al punto que lo necesita uno para los exámenes es probablemente lo más complicado, porque enfermería, el examen de enfermería, finalmente todos somos enfermeros y yo creo que la mayoría de los que están acá hoy han pisado una clínica, entonces tienen idea de lo que es enfermería. Pero ahora pongan eso en inglés, pues de pronto va a ser un poco más complicado. Y si su meta es venirse a trabajar a los Estados Unidos como enfermero, pues necesitan el inglés, sí o sí. The way I usually tell people is the same way that if you live in Latin America or in Colombia in particular, you expect that people will speak Spanish there in order to make a life. People need to understand if they are coming to the United States, you need English to make a life in the United States. You agree with me on that? Definitely, and I will add to that you are taking care of people, you are taking care of patients. So if you are not understanding whenever they are saying something to you, the doctors, the patient, whatever you are working with, it's going to be very hard for you to give a good care. And even you are putting the patient in jeopardy because you are misunderstanding something. Okay. So yes, definitely. Yo le repetía a Sonia que les acordaba que lo mismo que la gente en Latinoamérica o en Colombia en particular espera que todas las personas que viven en el país hablen español correctamente. Lo mismo que en los Estados Unidos, la expectativa es que la gente acá habla inglés. Es simplemente la lengua del país. Ok. Alguien pregunta aquí brevemente como estamos en ese tema, preguntaban que dónde tomaste tus cursos de inglés. Somebody's asking where did you learn English? I got my degree from la Universidad Nacional, and I started my English course there, like not the one that is taking with the career, but the one that is given by the university, like the private sector of it. So I started there in the university, but then I came here to the United States for a year. And then when I came back, and after I finished, you know, my clinical work, I started working with a company that everything that we had to do was in English. So I have been improving my English. It was not just the course in the university, but it has been a long way throughout my life. Yo estudié inglés, empecé a estudiar inglés en la universidad, yo me gradué de la Universidad Nacional. Ahí hice como 2 o 3 años de curso más o menos. Después de eso viajé aquí a Estados Unidos, viví 1 año acá. Y cuando volví trabajé en clínica y después comencé a trabajar con una compañía que es Excel, donde todo lo que teníamos que hacer era en inglés. Entonces no es como que solamente tomé el curso y ya, es algo que he venido practicando y desarrollando por muchos años en diferentes etapas de mi vida. Okay. Sonia, how do you know when
How do you learn about us, the Nash Group? How do you got to know us? ¿Cómo conociste a Nash? How do you? I think the first time that I met the Nash group was like 3 or 4 years ago. Mhm. And it was because, as I told you guys, we were working, the 9 nurses who came, we were working together in EXL. And then one of them, who is Johanna, met David. I don't know exactly how was that. But then Johanna told us like, hey, there is an opportunity to go to work to the United States as nurses. Are you interested in that? So the 9 of us says yes. And then we started getting, the meetings with David to start scheduling everything. So that was like 3 years or 4 years, if I'm wrong. Ok, cuéntalo en español. La primera vez, si no estoy mal, David, si mi memoria no me falla, fueron como 3, 4 años, más o menos en el 2018. Todos nosotros trabajamos en una empresa que se llama EXL y Joana, que es una de las enfermeras que está aquí conmigo, conoció a David y pues David le comentó de la oportunidad para venirnos a trabajar y pues todos estuvimos interesados. Y a partir de ese momento pues empezamos a tener reuniones ya como para concretar el tema con David y con The Nashville. Sonia, whatever, when I spoke with you guys, whatever I offered you that you were going to get, that we will bring you to a hospital, that you will be a full employee and everything else, has that be true? I know people sometimes worry that we said things that's not the way it's going to happen. Could you reassure people that everything that we offered you was exactly what you got? Yeah, and I get that feeling. Te pregunto en español y contestes. Yo sé que hay mucha gente que es un poquito escéptica, que lo que nosotros les prometemos es lo que exactamente les ofrecemos, exactamente lo que les damos. Tú puedes asegurarles a ellos que todo lo que yo les comenté que se les iba a dar, se les dio. I get the feeling because we were on the same way whenever we started. But yes, I can say what, like, with all of the truth, like David and the Nash group have been like really honest and trustworthy with everything that they said. Everything that they told us they were going to do, they did it. And talking about money and everything, we didn't have to pay them for anything of that. Like, of course, we had to put money in, but pretty much was for the paperwork, for the translations and everything. But everything that they said from, hospital, everything with the housing here, every type of help that they offered, that was given. So, yeah. Ahora díselos en español. Sí, y entiendo el sentimiento, pues porque nosotros estábamos en las mismas cuando empezamos. Este es un proceso muy grande y pues obviamente uno le da miedo que pueda ser, digamos, una estafa o algo. Pero todo lo que David nos dijo y de Nash Group nos dijeron se dio tal cual. Desde lo de las reuniones con el hospital, todos los arrangements, todo lo que fue de arreglar cosas para venir, dónde nos íbamos a quedar, dónde íbamos a llegar, tiquetes, absolutamente todo lo que nos ofrecieron se cumplió. Y pues gracias a ellos y también pues aquí meto a Nursing Advisory Services. Ellos también fueron parte del proceso de alguna forma, entonces sí, todo realmente se dio tal cual como nos lo dijeron. Ok, perfecto. Alguien pregunta que si ha sido difícil estar en los Estados Unidos. Has it been hard to be in the United States? It has, of course, because we're away from our families, I mean, from my mom, dad, and everything. Of course, that is hard. But I think the advantage that we had is like, first, again, we had a good level of English when we came the first time. Second, we came as a group. So we are giving us like support among us. Of course, there are times like you feel I want to go home, I want to be with my family. But on the other hand, all of the things that we are doing here, I can tell you
for these past 5 months is worth it. Like everything, you will see it whenever you are here. Like every effort that you are making in order to come here will be paid at some point. Sí ha sido duro, claro que ha sido duro porque pues estás dejando la familia atrás. Yo me vine yo sola. Y es normal que uno se sienta triste por dejar la familia, pero por otro lado, todo lo que hemos hecho en 5 meses, les puedo decir que es que han sido 5 meses, pero yo siento que ya llevo como un año acá, han pasado tantas cosas y ha sido tan rápido, y que uno ve ya tangible los resultados de tu trabajo, que vale la pena el esfuerzo, vale la pena enfrentarse, salir de la zona de confort, mejorar el inglés, todo ha valido la pena. Sí ha sido duro, pero no me arrepiento. Okay. How is the hospital? How is the hospital as a place? Is it a great place to work? How have they been to you? ¿Cómo ha sido ese lugar? ¿Ha sido bueno? ¿Cómo se han portado con ustedes? They have been really great. From the very first time that we met them in the Zoom meetings up to the time that they received us here in the hotel, they were really, really great. I mean, I have no complaints, at least from the shift nurses in the hospital. Working in the clinical setting, like with the other nurses, I can tell that they have been also good. I mean, as with every place that you work, you will have very good people and other people that are not that good. But general, and this is something that we have discussed, all of us, is like people here, whenever you come and you are new, they have patience. So they will give you time. They will not make you feel bad. And I can tell you from my experience from Colombia, when I started in a hospital, some of them were really mean. Like they will take advantage if you didn't know something about something. Here is the opposite. They are really, really good at treating people, especially because they are used to work with foreign people. We have a lot of doctors who are from India, nurses that are also from other countries. So they are used to that. In general, it has been a really good experience, from, you know, the highest people in the hospital, like the supervisors, up to the regular nurses on the floors. Cuéntanos, repite la pregunta si quieres. ¿Cómo ha sido el hospital como experiencia? ¿Dónde llegaron? ¿Cómo los han tratado? Les estaba comentando que desde que nosotros los conocimos por estas reuniones en Zoom, pues estas reuniones fueron principalmente con las cabezas de enfermería del hospital. Son unas personas que son fáciles de comunicar con, o sea, ellos no son con ínfulas, no, lo contrario, son personas como que muy relajadas. Cuando llegamos acá, el primer día que llegamos, que pues veníamos tristes por dejar la familia y todo, fue una bienvenida muy bonita. Estuvieron súper pendientes, nos tenían comida, nos tenían regalitos, nos tenían ya todo preparado, o sea, nos hicieron sentir muy, muy bien. Y ya trabajando con las enfermeras en el hospital como tal, en el piso, les puedo decir que yo tuve muchas malas experiencias en Colombia con enfermeros que son mala gente porque quieren ser mala gente y que te hacen sentir mal porque no sabes algo. Acá fue totalmente lo contrario. Son muy pacientes, te dan tiempo para que absorbas las cosas, te dejan preguntar, no te están como castigando ni buscándote quiebre, no, lo contrario, están como todos muy abiertos a ayudarte y eso es algo muy bueno porque hay momentos en que uno no se las va a saber todas, pero ellos van a estar ahí siempre. Siempre hay alguien ahí pendiente. Acá hay un charge nurse que es como la supervisora del piso, que siempre está pendiente. Si tienes una pregunta, tú vas y le preguntas. O sea, como que nunca te sientes solo. Habrá gente peor que otra, porque pues sí, también hemos encontrado gente que no es tan amable, pero en general, todos han sido muy buenos. Ok, perfecto. Contrast or compare being a nurse in Colombia with now that you're really hands-on, delivering care here.
no, how different it is, no, compara, en realidad contrasta y compara un poquito ser enfermera en Colombia o ser enfermera aquí en los Estados Unidos. Well, nursing is nursing here and in China, right? Ujú. But the thing is how they do, like how they perform their nursing, that is what maybe change. And also the technology, the way that you, for example, give medication is really different from the way that we do it in Colombia. But I think like the most difference, or like the biggest difference between Colombia and the States is like here you are a nurse, like doing everything. You know, we have CNAs, they are certified nurses assistants, like the technicians we have in Colombia, but they are not at that level. So they will not start IV lines, they will not do the same things that the technicians are doing in Colombia. So you being a nurse will have to handle all of the care in the patient. And that means cleaning the patient, giving them a bath. You know, if you have to change, if the patient is peeing or pooping or whatever, you will need to do all that kind of stuff. But you are also in charge of the highest things, like you have more independence in your daily work. You don't have to beg for the doctor to put an order in. You are able to do it, and then they will do a cosign. So it's like a more holistic nursing, if you may want to say. Yes, you will have to do like the smallest thing related to nursing, but also you are in a highest position as a nurse. I mean, the status of a nurse here is really being taken care of. Like, this hospital is run by nurses. You will see doctors, of course, but mainly all of the patients are really involved with the nurse. Ahora, en español. La mayor diferencia que yo les puedo decir, pues hay muchas cosas que cambian. El sistema, como dan medicamentos, todo eso va a cambiar, pero pues eso es algo que creo que todo el mundo esperaba. Lo que yo le veo como la mayor diferencia es que el cuidado de enfermería acá, tú como enfermera, asumes tu papel de enfermera desde principio a fin, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, acá tenemos lo que les decía que eran las CNA. Ellas son como las auxiliares de enfermería, pero ellas no alcanzan a tener como tanta complejidad como un auxiliar de enfermería en Colombia. Un auxiliar de enfermería en Colombia te pone un acceso venoso, te saca muestras de sangre, cambian el paciente, cambian sábanas, etc. Acá ellas no están permitidas hacer eso, ellas no pueden empezar un IV, ellas no pueden poner un acceso venoso, ellas no pueden sacar muestras de sangre. Si tú estás con el paciente y el paciente hay que cambiarlo, lo hace la enfermera, no es como que llamas al auxiliar para que ella venga y lo cambie, no. Tú como enfermera de ese paciente estás cuidando a ese paciente de principio a fin, entonces estás totalmente involucrada en todo el cuidado. ¿Tienes ayuda para cosas muy básicas? Sí, pero de ti depende todo. Y también tienes algo más de independencia en tu rol como enfermera, porque en Colombia, no sé cómo sea ahorita, pero en esa época yo me acuerdo que si el paciente necesitaba un medicamento, un examen o algo, tenía uno que llamar al médico y hasta que pusiera la orden, rogarle a que pusiera la orden. Acá te dan como un poco más de libertad en ese sentido. Tú puedes meterte al sistema, poner una orden y después el médico la valida, pero la orden está ahí. O sea, no es como que tengas que esperar a que el médico haga todo eso. Tú lo llamas, le dices, necesito tal cosa, él te dice, listo, ponlo. Tú pones la orden y listo, sigues haciendo tus cosas. Entonces es como más efectivo. Acá no hay, donde yo estoy trabajando, no hay LPNs, que son como otra figura de enfermería. Y creo que ese rol lo están intentando quitar en los Estados Unidos. O sea, más que todo van a haber RNs y CNAs. Entonces, lo que yo veo es que la cosa va a seguir así en la mayoría de hospitales. La enfermera es la que está a cargo del paciente, de lo más básico hasta lo más complejo. Correcto. En los Estados Unidos, muy pocos hospitales todavía tienen el PNs. Algunas excepciones a esa regla, pero por lo general no existe ese rol. Ya hay solamente asistentes de enfermería, CNAs, tal como lo describiste, y enfermeras. ¿Okay? La mayoría de los LPNs se han movido a las áreas de nursing homes
y algunos de esos lados, y los hospitales les pagan a los LPNs para que se conviertan en enfermeras, en RNs, en ESNs, que hagan su carrera y se conviertan en full RNs. Eso, por lo mismo, tienes menos cantidad de pacientes que en Colombia, por ejemplo. En Colombia, yo me acuerdo que tenía como 14 pacientes en piso. Acá tienes 4 o 5 pacientes por enfermera. Y 5 ya se despelucan. Pero, y yo en ese momento cuando estaban con ellos, yo decía, ay no, eso es pan comido, 5 pacientes, nomás uno está acostumbrado a tener 20 pacientes. Sí, no, porque es que el cuidado que le estamos dando en Colombia no es tan enfocado al paciente. Uno en Colombia está jugando con muchas cosas al mismo tiempo, pero tú no tienes el tiempo de sentarte a hacerle un assessment al paciente, de auscultar al paciente, de hacerle un examen físico de pies a cabeza. No tienes tiempo para hacer eso. Acá te lo dan y te toca meterte con el paciente, hacer un assessment de pies a cabeza, escuchar sonidos cardíacos, sonidos respiratorios, hacer todo un assessment, hacer un charting, que es una documentación en el sistema, y eso toca hacerlo 3 veces en la noche. Entonces, son menos pacientes, pero tú estás mucho más involucrado en el cuidado del paciente, entonces estás igual ocupado, o sea, 4 o 5 pacientes te tienen para toda la noche. okay. Sonia, I think reading at the questions that people is giving you, as you well know, the hospital has made an offer to almost another 20 more nurses to come and join you guys. It's going to become a nice Latin American community there. So I think there is a few people there a little bit interested for you to tell a little bit about kind of like the community around there. And no, so just briefly, you don't have to get into too many details, just kind of give them an idea that they are not arriving into, I don't know, the end of the world or something like that. Just give them a quick impression, and that should satisfy that. And before I translate that question, I think there is also a few questions related to a little bit about taking the NCLEX or the English exam without also going into too many details. Just tell them a little bit about that. Okay, so let me translate the 2 questions. El hospital donde está trabajando Sonia acaba vamos a traerle otro grupo grande, otros 20 enfermeros. Ya les hicieron oferta a varios de ustedes, y yo sé que algunos de ustedes están esta noche aquí que quieren oír algunas opiniones de Sonia de cómo es el lugar. Entonces le pedí a Sonia que brevemente les cuente un poquito sobre el lugar, y veo también que hay un par de preguntas relacionadas a tomar el examen de inglés, el examen de NCLEX, que le dé un poquito sus comentarios al respecto. Okay, so yes, I'm living in Mount Vernon, Illinois, southern Illinois. This is a small town, but it's not like in Colombia when you say pueblo, it's not the same. I think it's a really good place to start. It's a really good hospital to start. It's, I mean, like an intermediate hospital. Is not, I don't know, like level 4 in Colombia is not like that, but it's not that basic either. We have step-down units, we have ICUs, and well, talking about, the town is pretty quiet. I mean, it's a town, but you have everything that you need here. For sure, you will need a car. Everything in the United States is made to be done in a car. So even in the big cities, I want everybody to know that even if you live in the big cities, you still will need a car. It's just the American way. Definitely. That's something that we're actually working on right now, getting the car. But with 5 months that we have been working on, I can tell you that we all have already something to start that they need to buy a car. Yeah, not the whole cost, but just tell them how much money have you made already to put down for a car. That will be something good for them to know. Well, the thing is, talking about the hospital needing nurses here, they are offering a bonus if you do some extra shifts. So that bonus for working 1 night per week, 1 additional night per week, is
$2,400. Like, I'm going to tell this in Spanish later on, but it's really good money. So for my down payment for the car that I'm planning to buy, I got already like $5,000, $6,000 to start with. And taking into account that I have money, for the rent, for groceries, and for everything. So yes, it is good money. The town is good. I mean, it's quiet. It's a good place to start. But if you want to have fun or everything, you will need a car definitely to move around, to travel to another city, near cities here. But I'm happy where I am. Not sure if I want to stay here for the rest of my career in the United States, but definitely I think it's a good place to start. Chicos, pues esta ciudad, este pueblo es pequeño, pero es que no es un pueblo como en Colombia, que tú te imaginas un pueblo por allá en la nada. Acá tienen carreteras, acá tienen, no sé, todos los restaurantes de cadena, gimnasios, tienen todo lo que necesitan. Lo que sí necesitan es un carro, porque es que esto no está hecho para caminar, definitivamente. Entonces, sí vénganse como con un poquito de dinero ahorrado para comprar el carro. David me estaba preguntando que más o menos cuánto ya tengo para el carro. Y le estaba comentando que ahorita el hospital pues realmente está necesitando muchos enfermeros, entonces están ofreciendo un bono por trabajar turnos extras. Les comento así como a grosso modo, acá se trabajan 3 turnos a la semana, es decir, 36 horas. Acá full time es 40 horas, pero en tu trabajo del día a día son 3 turnos de 12 horas. Ahora, nos están ofreciendo este bono por trabajar un turno adicional a la semana, que es lo que normalmente haría alguien trabajando de noche en Colombia, que son 4 noches a la semana, más o menos, que son las 48 horas. Nos están ofreciendo un bono de $2,400 al mes por trabajar un turno extra semanal, es decir, por trabajar 4 turnos extras al mes. Nos dan $2,400 adicionales a las horas extras, porque igual nos pagan las horas extras y pues el dinero que te haces de tu salario. Y pues comentándole a David más o menos, yo de mi sueldo lo que he podido ahorrar, porque pues yo voy a comprar un carro con mi novio y él también está trabajando allá. Los dos ya tenemos un buen down payment, pero más o menos individual, que tú puedas decir que puedes dar por ahí $5,000. Y teniendo en cuenta que tengo aún dinero para pagar la renta, para mercado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la plata sí se ve, realmente sí. Nosotros hablábamos de esto hace unos días con todos, o sea, lo que nosotros hemos logrado ahorita en 5 meses en Colombia nos hubiera tomado años para comprar un televisor, un sofá, pagar cama, pagar una renta, etcétera. Entonces, desde que uno se ha dedicado y juicioso, sí, la plata se ve. Ok, perfecto. Creo que la otra pregunta que te hacía brevemente en inglés, hay un par de preguntas en el chat. ¿Alguien quiere saber cómo fue tu esfuerzo para pasar el NCLEX? Conta un poquito de tu preparación del NCLEX o el examen de inglés. Cuéntales un poquito. Well, for the English test, that's a tricky one because you need a certain score to pass. So I had to take it like 2 times, I think, especially for the speaking, because they will ask you for a certain level of English in the speaking section. So I had to take it like 2 times before I was able to pass with the score that they were asking. For the NCLEX, I studied like 3 months, but it was 3 months studying every single day, reading the textbook, doing the online platform for the test. So I was really, really committed to the NCLEX for 3 months. But that is what I told you guys in the beginning. It will depend on how much effort you will put in. If you are not that committed, or if you don't like, to be or to study like every single day, probably it's going to take you more time. Also for the English, because the NCLEX is an English-based test. So you additionally to the English, you need to know
like the clinical language, like translate everything that you are doing in Spanish in the nursing field to English, you know? So you will need also to learn that kind of verbiage or language. So it will depend really how are you guys with your English and how is your study, like how do you prefer to study? But in my case, it was 3 months for the NCLEX, and for the IELTS, I think probably 6 months. I also took a course with the British Council for 1 month, just for the speaking, because I just wanted to make sure that I was going for that test. I really don't want that test, so I just put all of the effort to pass that. Para el examen de inglés, más o menos 6 meses, pero pues lo tuve que tomar 2 veces por la parte del speaking, por la parte del habla, porque te piden cierto puntaje. Pero para el NCLEX fueron como 3 meses. 3 meses de yo darle todos los días estudiando con el libro y con la plataforma online. Pero pues eso sí depende mucho de ustedes, chicos, cómo sea su progreso y cómo estudien mejor. Pero esos fueron mis tiempos, más o menos 6 meses para el inglés y 3 meses para el inglés. Sonia, alguien te pregunta ¿qué tipo de pacientes, te lo pregunto en español, ahorita te lo pregunto en inglés, ¿qué tipo de pacientes más o menos les estás dando servicio en este momento? What kind of patients are you delivering care to? So it will depend. As with any other hospital, you will have different departments, right? So I'm in the floating pool, meaning that I will go to different services whenever they train me for that. Currently, I'm working in the emergency room and also in the step-down unit, cardiac step-down unit. So telemetry, anything that is with telemetry, cardiac monitoring. We have a lot of COVID right now, so we are taking care mostly of COVID patients, but also patients with heart conditions, AFib, heart disease, like everything that involves chronic diseases, diabetes. And in the emergency, the thing here is like in the emergency room, they will take care of everything that comes. It's not like in Colombia that you are having a flu, just go back to your house. They will take care of every patient that is coming. So you will have a variety of patients, like the patient who is in cardiac arrest to the patient who is coming because, I don't know, has a swollen leg. So it will depend. But there are other nurses working in the ICU, in the medical surgical floor. It will depend whenever the hospital wants you to work in. Sonia, related to that, and I'll ask in Spanish, somebody wants to know, for you and your friends, did they took into consideration your experience? Para ti y tus compañeros, ¿tomaron en consideración tu experiencia? Sí. Bueno, les estaba diciendo que ahorita estoy trabajando, aquí estamos en lo que llaman floating pool, que es básicamente la enfermera, ¿cómo se llama eso en español? La rotatoria, la que mandan para todos lados. Entonces yo estoy trabajando en urgencias y en una unidad de cuidados intermedios cardíacos, todo lo que es telemetría. Pero pues la mayoría de pacientes que tenemos ahorita son COVID. Después de COVID puedes tener pacientes con fibrilación auricular, con enfermedades cardíacas, con diabetes, todo lo que se puedan imaginar, sepsis, etcétera, etcétera, que requiera un monitoreo cardíaco. En urgencias pueden encontrarse lo más básico, porque acá no es como que te mandan a la casa si no es tan grave. Acá todo paciente que llega, todo le hacen algo. Entonces puedes tener el paciente que vino por un dolor de cabeza, como el paciente que llegó por una reacción anafiláctica y necesita intubación. Puedes tener cualquier cantidad de cosas. La pregunta que me hiciste, ¿cuál fue la última pregunta que me hiciste? Que si les validaron tu experiencia. Sí. Ellos realmente sí tomaron en cuenta la experiencia de cada uno, y yo creo que con base en eso fue que nos dejaron en diferentes servicios, porque hay enfermeros trabajando en la UCI, hay enfermeros trabajando en piso normal, en lo que es hospitalario,
Y digamos que los que tuvimos algún tipo de experiencia con intermedios o pacientes cardíacos o algo, pues como que nos direccionaron para ese lado. Y sí tuvieron en cuenta, también para el salario, también tuvieron en cuenta la experiencia de todos. Porque no es, o sea, no es como que nos ofrecieron el mismo salario a todos, no. Cada uno tiene un salario diferente. No es que se difiera mucho pues de uno al otro, pero sí tienen en cuenta tu experiencia. Estoy mirando otras preguntas que tengan, entre otras, no sé, te diste cuenta, una persona que fue compañera tuya. De Anita. Anita te hizo una pregunta, muy bien. Sí, de Anita. Ok. Estoy tratando de sumarizar. Okay. La pregunta de que cuánto gana una enfermera en los Estados Unidos, obviamente eso depende un poquito de las diferentes plazas donde uno llega, pero obviamente el costo de vida en los Estados Unidos depende también del lugar donde estás trabajando, depende mucho de eso. Eso también es bueno trabajar acá, empezar en una ciudad, pues en un pueblo, pues en una ciudad pequeña, porque el costo de vida es menor. Entonces, lo que se le va a uno en renta, digamos, a Chicago, a lo que pagamos acá, sí varía bastante. Entonces, puedes ahorrar mucho más. Y me parece buenísimo empezando mientras uno se va ajustando a todo acá. Correcto. Creo que estoy tratando de coger las partes importantes de las preguntas que he hecho, pero creo que esto básicamente sumariza. Alguien estaba preguntando que cómo hice con el hospedaje cuando llegué. Ah, sí, contesta. ¿Cuánto tiempo antes tuviste que llegar antes de trabajar? Apague, por favor. De Nash Group y el hospital se encargaron de eso. Básicamente cuando nosotros llegamos, nos quedamos en un hotel por un mes, eso fue pago, nosotros no tuvimos que pagar nada de eso, y en ese mes pues empezamos a buscar sitios para allá, venimos a vivir del todo, pues. Entonces, en nuestro caso el primer mes estuvo cubierto lo de la renta y fue en un hotel, y fue un hotel muy bonito, o sea, no hubiéramos podido pedir nada mejor. En cuanto a cuánto tiempo llegué antes, llegamos como 15 días antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos empiezan el entrenamiento cada cierto tiempo. No es como que tú llegues y de una vez te van a entrenar. Acá hay también gente que van contratando el Good Samaritan Hospital o lo que es el SSM Health. Es una raíz o una red de hospitales en Estados Un Unidos. sistema hospitalario. Exacto. Entonces, hay hospitales acá en Illinois, hay hospitales en San Luis, hay hospitales en, no sé, creo que es en Kentucky. Bueno, es un hospital muy grande. Entonces, así como uno va llegando, llega más gente. Entonces, no es como que llegamos nosotros y nos van a dar entrenamiento solo a nosotros, no. Nos meten ahí en la cochada con el resto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue cuadrar más o menos unos 15 días antes para llegar y adaptarnos un poquito y ver cómo era la cosa. Y a los 15 días empezamos ya con la orientación, porque no es como que te boten allá a trabajar, no, te dan una orientación. La orientación de nosotros duró como 2 semanas, lo que es teórico, y después ya comenzamos en piso y ahí fue como más o menos mes y medio que estuvimos con alguien, con una enfermera trabajando ahí en orientación, y ya como al mes y medio nos soltaron. No, normalmente, dependiendo de tu experiencia y eso, la mayoría de los hospitales ponen a las personas a un cierto número de semanas de entrenamiento antes de empezar a trabajar, y una vez que llegan las unidades también están supervisadas por un cierto tiempo antes de que los dejan trabajar solos. ¿Ok? Cuenta si quieres un poquito el proceso de tener un mentor y eso, un poquito más detalle. Bueno, nosotros empezamos en el día, todos estamos ahorita trabajando de noche, pero tuvimos orientación en el día y en la noche. Y dependiendo, o sea, nos iban cuadrando los horarios dependiendo de quién fuera el preceptor. Entonces nos decían, tienen que venir a trabajar estos 3 días, y llegábamos y básicamente era estar con el enfermero. El primer día hacen lo que se llama shadowing, que es mirar lo que hace el enfermero todo el día. Y ya los otros turnos, entonces te van soltando cositas. Entonces, ve y vamos y administras este medicamento. Vamos y le haces el assessment a este paciente. Vamos y haces el charting, que es todo lo de la documentación en el sistema. Y así te van soltando. Entonces, listo.
ya viste cómo es el trabajo, mañana coges un paciente tú, le haces todo tú. El siguiente turno coges 2 pacientes y le haces todo tú. Y así te van soltando a medida que van pasando los turnos hasta que ya llegas a coger los 4 pacientes tú solo, pero siempre con la supervisión de alguien. Y mientras también vas conociendo a los médicos, a los otros enfermeros, etcétera, etcétera. Pero digamos que todo el proceso es amigable. Lo que sí les puedo decir, chicos, es que el inglés, o sea, punto clave de todo este proceso, el inglés. Si ustedes quieren triunfar en el proceso, porque ustedes pueden llegar acá de una u otra forma, pero si ustedes no tienen un buen nivel de inglés, llegando acá, les va a hacer la vida cuadritos en el hospital. Se los puedo decir, porque es que aún nosotros estamos struggling de expresarse uno como quisiera, y lo mismo cuando te dicen a ti cosas, como que le toca a uno como, what was that again? Can you repeat that? Entonces, de verdad que si se quieren hacer la vida más fácil y que quieren que esto sea exitoso para ustedes, trabajen al inglés. Tell us a little bit about, some of those anecdotes that, some of your friends have shared with us about, using a lot of, short Acronym? names for, for the different diseases that you guys are not used to. Yeah, the thing is that, for example, they, for the medications, they don't use the generic name. They will use the brand name. So for example, piperacillin tazobactam, they won't say piperacillin tazobactam, they will say Zosyn. So you are like, what's that? You may know the medication, but you don't know the brand name. So it took us some time, to get used to the name of the medications as the way that they say it here. Also, they use a lot of acronyms, and they will be short on words and everything. So AFib, this patient has AFib. So you're like, AFib, what is AFib? Atrial fibrillation, but they won't say like the whole word. I don't know, there are so many things that they will say that at first you won't get it, because of course it's not the way that you say it in Spanish. But it's pretty much that, medications and acronyms. For example, the glucose, that you will check the glucose before or at bedtime or before lunch or whatever, they said ACHECK or ACHS. So is that patient ACHS? And you're like, ACHS? So you will have to relearn just the terms, the way that they do it. Pues chicos, experiencias hay muchas, anécdotas de lo que le ha pasado a uno en el hospital, hay muchas que uno como que, pero es porque ellos utilizan, por ejemplo, hablando de medicamentos, ellos utilizan mucho los nombres comerciales, no los genéricos. Entonces, tú no dices, no sé, ibuprofeno, Motrin, le llaman acá. Entonces, puede que tú conozcas el medicamento, pero no sabes de qué te están hablando porque no sabes cuál es el nombre comercial del medicamento. Les encantan los acrónimos, a estos gringos les encantan los acrónimos, entonces van a utilizar términos cortos para describir una enfermedad, o sea, ellos no te van a decir toda la palabra, sino, y lo dicen rápido, ¿no? Entonces, AFib, te van diciendo en la entrega de turno, no, este paciente tiene y uno es como, wow. O sea, el primer turno que yo tuve fue como, pues pucha, o sea, estoy perdida, no sé de qué me están hablando, qué tiene este paciente, y uno con la vergüenza de preguntar, porque qué oso uno llegando, ¿sí? Entonces, tienen ese, pero igual eso es parte del proceso y a veces uno se da más duro de lo que debería, pero ya uno le va cogiendo los términos, ya no es como tan complicado como los primeros días, pero sí, eso ni se preocupen por eso ahorita, porque hasta que no estén acá realmente no vale la pena que se pongan a mirar eso. Pero los mentores te colaboran con eso. No, total. Y si tú les preguntas, inmediatamente te contestan y te dan sí. el nombre completo. Okay. Y tú les dices, no, es que nosotros en Colombia no lo llamamos así, nosotros le decimos tal cosa, y a ellos les da risa. Pero no, tú les preguntas y ellos te explican. Por ejemplo, lo que les decía, lo de las glucometrías, que uno dice, no, la glucometría de la noche y la del día. Acá le dicen ACHS, que básicamente es lo mismo, pero te lo dicen así, ACHS, y no es como, ¿qué es eso? Entonces te explican, no, es la glucometría de tal hora y de tal hora.
o es el medicamento para tal cosa, ¿sí? O te intentan, es que incluso a veces ni siquiera saben cómo se llama el medicamento genérico. Saben para qué es, saben que es un antibiótico, pero no saben cuál es el nombre genérico. Entonces eso sí ha sido chistoso tanto para ellos como para nosotros. Pero no, ellos en general, todos tienen muy buena actitud. Do you have one, I know it's a little bit after 8, but do you have one huge piece of advice and one small piece of advice you want to give everyone? Yo sé que son ya más de las 8, alguna cosa mágica que les quieras contar, no, o que les quieras decir a todos. Well, guys, there is no magical thing to do this easier or faster. There is not. But if this is something that you really want to do it, work for it. And you will have to work hard because it's not easy, but it's not impossible. My best advice, and I have told this the whole night, but I mean, working here for 5 months, I can tell you that the single most important thing for you is your English. Otherwise, it's going to be really, really difficult for you to work here if you don't have the language. So if that's something that you are really committed to do it, just start working on that. Put yourself, in an English environment, the easiest or the best way for you. But that is pretty much my advice. Just keep improving your English, and if you have that, everything will be easier and smoother. But there is no magical thing to do this. I mean, if someone tells you like you can do this in 3 months and you will be here in 3 months, that's a lie. It's going to take you time because you need to prepare the tests, you need to prepare yourself, you need to do arrangements to leave everything at home. So just take that into account and make this as a project of a not long term, but it's not also a short term, like a medium term, but it's possible and it is worth it. It's really worth it. Se los voy a decir en español así rapidito, chicos, no hay fórmula mágica, no la hay. Si alguien les dice que esto es así, piece of cake y que van a llegar aquí en 3 meses, les diría, no crean eso porque es que realmente no es tan fácil, requiere esfuerzo, no estoy diciendo que sea imposible, sí se puede hacer, somos 9 de los que estamos acá y les podemos dar fe, sí se puede, y vale la pena, pero requiere esfuerzo y dedicación. Si ustedes van a llegar acá con un nivel muy básico de inglés, yo les puedo decir que muy seguramente se van a aburrir fácil y se van a devolver, porque uno se siente mal, o sea, incluso teniendo un buen nivel de inglés, si uno no es capaz de expresarse o de entender, eso pega, se van a aburrir muy fácil. Y si tienen familia, hijos y demás, pues la presión va a ser mayor. Entonces, nada, mi mejor consejo, pónganse a estudiar inglés, o sea, todo el tiempo, todos los días, y ya teniendo eso acá ya se desenvuelve más fácil. Una última anécdota antes de concluir la conversación esta noche, Sonia. ¿Cuántos del grupo de ustedes han salido a vacaciones en los últimos 5 meses? Ay, no, eso es maravilloso, eso es otra cosa maravillosa, pues de este hospital. Yo no sé si el resto de hospitales en Estados Unidos será igual, pero acá tú tienes la opción de cuadrar tus horarios. O sea, no es como que siempre te los van a dejar como tú quieras, pero el 80% de los turnos los puedes cuadrar como tú quieras. Entonces, como tienes que trabajar solamente 3 veces a la semana, puedes cuadrar una semana. Entonces, trabajas, acá la semana empieza el domingo. Entonces, trabajas domingo, lunes y martes, descansas toda la semana y vuelves a trabajar hasta la semana siguiente, jueves, viernes y sábado. Entonces, tienes una semana libre donde puedes irte a viajar. Daniela, que es una de las enfermeras que ha estado acá, ya ha viajado como 3 veces y ahorita la otra semana nos vamos para California, una semanita también. Entonces es muy fácil cuadrar turnos y sin pedir vacaciones. Lleva 5 meses y ya ha hecho 4 viajes internacionales, 3 viajes internacionales. Sí. Ok, vamos a traer a Daniela en las próximas semanas y van a charlar con ella. Sí, sí. Ella en vez de ahorrar la plata, a ella le gusta viajar. Viajar. Pero sí, es posible. Eso es algo muy bueno, de hecho, sí. Bueno. Sonia, muchísimas gracias. Yo sé que aquí hay 1 millón de preguntas más. Yo veo que hay
varias preguntas relacionadas con el costo del proceso y este estilo. No es que no las queramos contestar, es que el enfoque de esta noche era más de que oigan la experiencia de Sonia, los detalles relacionados al costo del proceso y esas cuestiones. Tenemos muchos otros foros donde nosotros cubrimos eso en gran detalle, explicamos los detalles del proceso, cuánto cuesta, cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero nos interesa más que esta sesión era para que oyeran un poquito más la experiencia de lo que fue de venir con Sonia. Los compañeros de Sonia y otras personas también que han llegado van a estar viniendo aquí con frecuencia. Nosotros aprovechamos esta reunión los miércoles a las 7 para hablar de muchos temas y para traer personas que ya han hecho el proceso para que puedan compartir la experiencia. Les agradezco a todos por haber venido. Hay muchísimos agradecimientos aquí del público a ti y te desean mucha suerte, Sonia. Entonces yo creo que tú también ya los has leído, así que no tengo necesariamente que leértelos todos. No, no te preocupes. Ok. Implementando eso que decías, David, o sea, el proceso del NCLEX y todo eso, porque pues del hospital y eso sí van a requerir a alguien, pero la parte inicial, si quisieran hacerlo solos, lo pueden hacer solos. Lo que pasa es que es más dispendioso, más tiempo, dinero y demás. Les puedo recomendar personas que yo conozco y que están haciendo este trabajo y que sé que son honestos, Nursing Advisories, ellos les pueden guiar en todo el proceso de NCLEX y IELTS y etcétera. David está en contacto con ellos, tú les puedes dar más información acerca de eso. Los recomiendo porque ellos saben de primera mano cómo es el proceso y son personas honestas. De lo otro, ya ahí sí les toca con David y Nash, que ellos fueron los que nos ayudaron en esa otra parte. Y pues gracias, David, gracias. Thank you, Carrie, for letting me share my experience. And thank you, David. Thank you, everyone. And I really hope you guys are really motivated to travel and to do this process as well. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Carrie, what do we have for next? What is in principle planned for next Wednesday? Yes, next Wednesday, we're going to talk about a successful interview preparation. So that's a good seminar to come to. Will help you understand the questions that the interviewers will be asking you from the hospital. Okay, wonderful. And a week or two after that, we'll have another colleague who will be joining too to talk a little bit about her experience, and we'll try to take a slightly different focus. And we will bring again Sonia and some of the other people back again a bit further into their experience to tell us more about how things are progressing. Okay. Thank you, everyone. Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias. Thanks, Sonia. Bye, David. Thanks again, Sonia. Thank you very much.